Este reajuste responde un poco a la normativa que tiene Paraguay, ¿verdad? La ley vigente, la ley 5764, que establece los mecanismos para que se puedan reajustar el salario mínimo en Paraguay. Recordemos que anterior a esta normativa, la normativa que regía decía que el ajuste del salario mínimo se daba cuando las variaciones de precios alcanzaban en general un 10%, ¿verdad? Entonces se iba acumulando unos 2 o 3 años para llegar a ese cambio de salario mínimo. Lo que se hizo como para evitar ese tiempo en que transcurría un salario mínimo y su cambio, y esa pérdida de poder adquisitivo que transcurría en ese periodo de tiempo, lo que se buscó con esta normativa es que cada año el ajuste sea básicamente automático, ¿verdad? Digo básicamente porque efectivamente pasa por una comisión y algunos procesos de verificación, donde el parámetro de ajuste sea la inflación. Esto no se dio en el año 2020 por la cuestión de la pandemia, un montón de cosas. Entonces lo que se está buscando actualmente es que eh, exista un reajuste donde contemple esa variación básicamente 2019-2021. Y esa variación está ahí más o menos entre 4,4, 4,6%, ¿verdad? Que es esa discusión fina que se está verificando como para poder ver si es efectivamente 91.000, 97.000 guaraníes la diferencia a ajustar. Ahora, la cuestión más bien pasa por lo siguiente. Uno sí puede encontrar que si ese fuese la variación del salario mínimo, respondería efectivamente a la variación del índice del precio del consumidor, la variación inflacionaria que existió en ese tiempo. La cuestión o la pregunta que uno se hace es por qué da como una sensación de que eso no necesariamente compensa ese costo de variación de precio. Parece muy poco y parece no compensar esas variaciones de precio. La cuestión es que al menos 4 de cada 10 trabajadores, empleados en relación de dependencia, no acceden al salario mínimo. Y también tenemos ahí una gran proporción de mujeres que hacen trabajos domésticos que tampoco logran alcanzar el salario mínimo, incluso con todas las normativas que se han hecho en el sector en los últimos tiempos. A eso habría que sumarle eh, que el 33%, 1 de cada 3 paraguayos, trabajador, se encuentra trabajando por cuenta propia. Y el cuentapropista tiene ingresos bastante volátiles, que si uno lo mira en promedio, este ingreso del cuentapropista suele ser más o menos del 80% del salario mínimo, es decir, no llega al salario mínimo. Por lo tanto, vemos que finalmente el salario mínimo termina siendo como un valor de referencia que está por encima de lo que está sucediendo en muchos estratos del mercado. Entonces, ahí un poco es por qué no se ve reflejado o da esa sensación o esa percepción de que el ajuste no termina compensando las necesidades del trabajador. Sin embargo, la cuestión es mucho más profunda, va más allá del salario mínimo y tiene que ver con la estructura propia del mercado. Ahora, mucha informalidad, mucho cuentapropismo que termina redundando en ingresos relativamente bajos. Efectivamente, la negociación del cambio del salario mínimo y en cumplimiento también de la ley toma una variable para su ajuste, ¿verdad? Y esa variable es el índice del precio del consumidor, cómo va variando, que lo conocemos como la inflación, no toma en consideración otras cuestiones, ¿verdad? Ahora, eh, también la variación de precios también es producto de una interacción del mercado, de cómo eso se fue comportando. Recordemos que en el 2020 la variación de precios en Paraguay y básicamente a nivel mundial fue mucho menos de lo que se venía teniendo por los puntos que mencionaba, era un menor consumo, una menor producción, ¿verdad? O sea, una afectación muy fuerte en los niveles productivos por la pandemia. Eh, las economías y la economía paraguaya también en particular presenta pequeños signos de mejoramiento,
de intentar restablecerse en esa situación prepandemia. Entonces eso también se ve reflejado en los niveles de precios y Paraguay ha demostrado ser una economía bastante predecible en los últimos tiempos en cuanto a la variación del precio. Siempre estamos rondando entre el 4 y el 4,5% en variación de precios. Así que va por ahí el ajuste efectivamente. Sin embargo, como te decía, el trabajador muchas veces no percibe que ese ajuste está compensando su situación porque al mirar la estructura del mercado laboral paraguayo, uno encuentra que no todos trabajan en relación de dependencia y aquellos que lo hacen en el sector privado hay un porcentaje bastante importante, el 40% más o menos de trabajadores que no alcanza el salario, ¿verdad? Por una situación de informalidad y por un par de cuestiones que hacen que esa persona no reciba ese valor que incluso por normativa establece que es el mínimo. Y por otro lado, también mencionaba el hecho del cuentapropismo, ¿verdad? Muchas personas que no logran ingresar a una situación laboral de dependencia o que por voluntad propia prefieren emprender por su cuenta y que también hay que tener en cuenta que muchos que perdieron su trabajo durante la pandemia se han aventurado a esta cuestión del cuentapropismo, pero que no siempre logran acceder a un ingreso que cuanto menos alcance el salario mínimo. Entonces, ahí es donde uno ve un poco ese desfasaje, ¿verdad? Y para corregir eso, no necesariamente el salario mínimo eh, va a tener que crecer, ¿verdad? Las políticas tienen que apuntar a la formación del trabajador, a la formación técnica, también a la formación corporativa de las empresas, ¿verdad? Hoy vemos que mucho de lo que emplea a los trabajadores paraguayos son micro micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, estamos hablando de muchas empresas con pocos empleados, con mucha volatilidad en sus ingresos, que necesitan fortalecerse corporativamente, que necesitan aprender sobre manejos de flujos de fondos. Entonces, eso es lo que realmente va a elevar un poco más la productividad y que también va a permitir que eso permee hacia los trabajadores. Así que los desafíos para realmente elevar el nivel de ingreso de los trabajadores del Paraguay no solamente va por una normativa, ¿verdad? No es una cuestión de decir alzamos o 15 o 20 o 25% como escuché estaban reclamando algunos sindicatos. Eh, Puede que eso logre apuntalar un poco más el ingreso de los paraguayos, pero no necesariamente eso se va a cumplir, ¿verdad? Porque justamente veíamos de que quienes acceden al salario mínimo termina siendo un porcentaje que no necesariamente responde a todos los trabajadores de la economía paraguaya.